A ver, la psicología, ¿qué es exactamente? Se tiende a pensar que es una ciencia así, unificada, ¿no? Una ciencia de la mente. Pero la verdad es que, si nos acercamos un poco, lo que encontramos es, bueno, es una historia de conflicto, de debates interminables y en el fondo de una profunda crisis de identidad que vamos a intentar desentrañar aquí. Fijaos en esta frase de Mariano Yela, que es potentísima. Dice que la psicología tiene el rostro deforme de un monstruo, una torre de Babel epistemológica. Casi nada. O sea, no estamos hablando de una ciencia tranquilita, ordenada, para nada. Es un campo de batalla de ideas, una auténtica torre de Babel. Y claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta división? ¿Es que la psicología está mal hecha? ¿O es que quizá esto forma parte de su propia esencia? Bueno, pues en lugar de verlo como un problema, como una debilidad, vamos a darle la vuelta. Vamos a tratarlo como un misterio, como un puzzle fascinante. Y es que, para resolverlo, no nos va a bastar con mirar solo a la psicología, no. Vamos a tener que cuestionar cosas que damos por sentadas, cosas tan básicas como ¿qué son la historia y la ciencia? Todo empieza, oficialmente, en 1879. Se abre el primer laboratorio de psicología, el de Bund. Y cualquiera diría que eso traería unidad, ¿no? Pues todo lo contrario. Fue el pistoletazo de salida para una batalla campal de ideas. Desde el minuto 1 la disciplina se partió en 1000 pedazos, en un montón de escuelas con visiones que no tenían nada que ver entre sí. Y es que el desacuerdo no era un matiz, era fundamental. A ver, ¿qué demonios estudia la psicología? ¿La mente consciente o solo la conducta observable, lo que se puede medir y punto? O quizá las profundidades del inconsciente. Cada escuela tenía su propia respuesta y claro, cada una tiraba para un lado. Estas preguntas, por cierto, siguen ahí, latiendo, y son la raíz de esa casa dividida de la que hablamos. Así que, para entender este lío, no nos vale solo con mirar a la psicología. Tenemos que dar un paso atrás, como si fuéramos detectives, y examinar las herramientas que usamos para analizarlo todo. ¿Y cuáles son esas herramientas? Pues nada menos que nuestras propias ideas sobre la historia y la ciencia. Empecemos por la historia. Solemos pensar en ella como, pues eso, un registro de lo que pasó, una línea de tiempo, con sus hechos, objetiva. Pero, ¿de verdad es así de simple? La respuesta corta, y la que nos interesa aquí, es que no, para nada. La historia no es un espejo del pasado, es siempre una reconstrucción. Y aquí se ve el contraste perfectamente. Por un lado tenemos la idea de la historia como un simple registro de hechos, neutral. Pero por otro, y esta es la clave, está la visión de la historia como una narrativa, como una forma social de memoria, que siempre está comprometida con una ideología, con una forma de ver el mundo. Ya no se trata solo de describir qué pasó, sino de explicar por qué pasó. Y esa explicación, claro, nunca es neutral. Vale, primera herramienta desmontada. La historia no es un espejo. Pasemos a la segunda, la ciencia. Venga, si la historia tiene sus sesgos, la ciencia sí que es el terreno de la objetividad pura, ¿no? Bueno, pues resulta que aquí también la cosa tiene más miga de lo que parece. Es la idea que tenemos casi todos, ¿verdad? Que la ciencia es objetiva, que nos da una foto perfecta de la realidad, una verdad que no cambia. La verdad es que es una idea muy cómoda, muy atractiva. Pero la filosofía de la ciencia del último siglo nos cuenta una historia bastante distinta. Fijaos, aquí se ven las dos posturas enfrentadas. Por un lado, la visión más clásica, la de la percepción pura, que dice que la ciencia simplemente descubre una realidad que ya está ahí fuera esperando. Pero por otro lado está la visión más moderna, la de la construcción social. Aquí el conocimiento científico no se descubre, se construye, es provisional, es fruto de un acuerdo entre personas en un momento dado y por lo tanto cambia, no es el punto de vista de Dios, ni mucho menos. Así que podríamos imaginar la ciencia como una especie de mercado epistémico, un mercado donde las teorías compiten entre sí, pero ojo, no compiten por dinero, compiten por algo mucho más valioso, por ser aceptadas como la verdad. Y su valor sube o baja dependiendo de lo útiles que sean y del apoyo que consigan de la comunidad científica. Y esto nos lleva a un punto clave. Si la ciencia es un mercado donde las verdades pueden cambiar, ¿cómo se produce ese cambio? ¿Cómo una teoría destrona a otra? Pues aquí entra en juego el filósofo Thomas Kuhn, con una respuesta que lo cambió todo. La idea central de Kuhn es el concepto de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Pues es básicamente el marco de referencia que domina una ciencia en un momento dado. Es el conjunto de teorías, métodos y suposiciones que todo el mundo da por bueno. Por ejemplo, la física de Newton fue el paradigma durante siglos. O, en psicología, el conductismo fue un paradigma superpotente durante décadas. Todo se tenía que explicar a través de la conducta observable y nada más. Kuhn dice que este cambio no es gradual, sino que ocurre en ciclos. Primero tenemos un periodo de ciencia normal, donde un paradigma lo domina todo y todo funciona.
Pero poco a poco empiezan a aparecer anomalías, problemas que el paradigma no sabe cómo resolver. Esto provoca una crisis, y de esa crisis surge una revolución científica, donde aparecen nuevos paradigmas que compiten. Por ejemplo, el conductismo no podía explicar bien el lenguaje o la memoria, y de esa crisis nació la revolución cognitiva. Al final, un nuevo paradigma gana, se convierte en la nueva ciencia normal y el ciclo vuelve a empezar. Lo que esto significa, y es una idea potentísima, es que la ciencia no avanza en línea recta, acumulando conocimiento poquito a poco. No, avanza a saltos, a través de rupturas, de auténticas revoluciones que cambian por completo las reglas del juego y nuestra forma de ver el mundo. Vale. Ahora parece que tenemos todas las piezas del puzzle sobre la mesa. Hemos visto que la historia es una narrativa y que la ciencia avanza a base de revoluciones. Con esto en mente, ¿qué pasa con nuestro misterio inicial, con la crisis de identidad de la psicología? Pues aquí está la resolución. Si aceptamos que el conocimiento, tanto el histórico como el científico, se construye y es provisional, entonces que haya muchas psicologías en lugar de una sola deja de ser un fracaso. Es inevitable, es la consecuencia lógica de intentar abordar algo tan increíblemente complejo como es el ser humano. Hay una cita de Vygotsky que lo clava. Tal vez su estado natural sea la crisis. O sea, a lo mejor la psicología no está en crisis porque sea una ciencia falida. A lo mejor es que precisamente la crisis, el debate constante, es su estado natural. Y puede que hasta sea lo más sano para ella. Así que esa torre de Babel que parecía un monstruo, en realidad es otra cosa. Es un cruce de caminos, un lugar vibrante, un campo multiparadigmático donde compiten un montón de ideas sobre lo que significa ser humano. Y a lo mejor necesitamos todas esas miradas distintas para empezar a entender algo. Y toda esta nueva forma de ver las cosas nos lleva de cabeza a la pregunta del millón, al debate final que está en el corazón de la psicología, que define su pasado y desde luego también su futuro. Y la encrucijada es esta. ¿La mente es algo natural que descubrimos? ¿Como un continente que siempre ha estado ahí, esperando a que lo cartografiemos, con leyes universales y eternas? ¿O es una construcción social e histórica, como una ciudad que se edifica, que cambia con el tiempo, que depende de la cultura? Descubrimiento versus construcción. Esa es la gran pregunta. Para que quede claro, el enfoque de este análisis ha sido el segundo. Se parte de la idea de que la mente es una construcción sociohistórica. Esto no quiere decir que nuestros pensamientos o sentimientos no sean reales, claro que lo son, pero significa que no son atemporales ni universales, son un producto de nuestra cultura y de nuestro momento histórico. Y con esto llegamos a la reflexión final, una pregunta que queda abierta. Cuando alguien se para a pensar en sí mismo, en sus ideas, en sus emociones, ¿qué está haciendo realmente? ¿Está descubriendo una esencia interior que siempre estuvo ahí? ¿O está construyendo activamente, junto con su mundo, eso que llama yo? Es una pregunta que, dependiendo de la respuesta, lo puede cambiar todo.